Estás en Circuito Cultural, estamos en Radio USACH, la 94.5 y queremos que nos sintonices de todas las maneras posibles. Si estás en la región metropolitana, tú sabes que la 94.5 llega para toda la región metropolitana ahí por la FM, pero también puede ser por diariosach.cl, nuestra señal online para todo el país, para todo el mundo. Puede ser por nuestra Radio USACH TV del 50.2 de la televisión digital. Si no tienes radio en tu casa, que yo te diría... ten radio en tu casa, porque qué lindo tener radio en la casa. A mí me encanta escuchar radio en la cocina o en el lugar que sea, pero si no tienes en la tele también, la televisión digital, nos marcas ahí el 50.2, nos puedes sintonizar y puedes ver y escuchar también a nuestras invitadas e invitados también diariamente. Hoy día queremos hablar de un libro muy especial también, con una invitada que hemos podido hablar de casi, yo diría, casi todos sus libros, ya sea de novela o ensayo y cuentos también, que es el caso del protagonista de hoy día. Avides Páginas de Espuma nos dejó una copia de este precioso libro de Lina Meruane, que a través de, en esta oportunidad del cuento, nos lleva a muchos mundos distópicos, horrorosos, maravillosos también, muy seductores, con muchas protagonistas muy seductoras también desde muchos análisis distintos. Lina, un gusto tenerte acá en nuestro programa para poder hablar de este libro y de tantos otros temas como siempre que nos dejas. ¿Cómo estás? Bien, Muriel, muchísimas gracias por volver a invitarme. Bueno, gracias por volver a venir todas las veces que te llamamos, que te pillamos acá en Chile también y que bueno poder hablar también de estas historias. Pero yo quiero partir antes de Avidez por una que yo creo que les debía a la gente, porque lo comentamos como noticia en su momento, y es que este año saliste ganadora del premio José Donoso por tu obra completa, un premio importante que se da acá en el país, pero que habíamos premiado a muchos escritores latinoamericanos y latinoamericanas. Tocaba, y mira tú con qué nombre hacerle referencia a lo local también. ¿Qué te pasó a ti con esta entrega y con este premio de narrativa también? Bueno, muchísima alegría, por supuesto, siempre el anuncio de un premio, sobre todo un premio por obra, porque es lindo ese reconocimiento, sin duda, pero sobre todo un premio en Chile, que eso el reconocimiento aquí me ha sido un poco escaso, ahora un poco más, pero los primeros años fueron difíciles y sobre todo porque yo cuando estaba empezando a publicar me fui de Chile y esto de no acompañar el libro con el cuerpo y la voz, sobre todo en ese tiempo, sí, como que uno tendía a desaparecer. Lo que pasa es que todo cambió muchísimo. Yo me fui a finales de los 90 y digamos los soportes eran otros y la manera en que funcionaban sobre todo los soportes eran otros. Entonces irse era realmente estar muy lejos. Ahora uno está lejos pero está cerca de todas maneras. Claro. Entonces ese reconocimiento, muy lindo, me pilló en Chile además, entonces tuve como la alegría de salir a almorzar con el jurado, celebrar, además que el jurado estaba entusiasmado con el pisco sour, así que yo pensando cómo toman tanto pisco sour a la hora del almuerzo, pero el pisco sour duró hasta la noche en realidad, así que estuvo muy simpático y muy feliz sobre todo, fue un momento muy muy feliz y yo además le tengo mucho cariño y admiración literaria a José Donoso. Esto lo conté en otro lado, pero cuando yo tenía 24 años y estudiaba periodismo, lo entrevisté para la revista de mi colegio. Ah, pero qué bien. Sí, y él fue un hombre muy, muy generoso con su tiempo, o sea, un escritor ocupado, de reconocimiento internacional, y estuve ahí como 3 o 4 horas conversando con él, porque yo lo que quería saber era sobre su proceso literario, más allá de todo, porque yo era una... Pero él te leyó, pues, claramente. No, si yo todavía no había publicado nada. No, te leyó la imagen ahí que de interés en su proceso y ahí hubo otra cosa. Sí, ¿no? Yo creo que algo bonito pasó ahí en el sentido que él era un gran maestro y yo creo que ahí vio a alguien, una chica joven muy interesada en su obra y en su proceso y me regaló todo ese tiempo que fue realmente un lujo. Sí. Entonces, claro,
tantos años después recibir ese premio me alegró especialmente por el cariño que yo le guardaba a esa figura. Sí, qué bonito y lo importante que fue además José Donoso como dentro de todo lo que fue el boom latinoamericano, él como un nombre súper relevante de desarrollo de la narrativa también. Hay algo ahí con la narrativa, y en este caso, por ejemplo, al hablar de cuentos, al hablar de novelas, tú dices, además los premios que acá fueron más escasos, pero afuera no, o sea, tú tuviste el Sor Juan Inés de la Cruz, por Sangre en el Ojo fue. Por Sangre en el Ojo, ese. sí. Entonces, bueno, y entre otros muchos más también, pero en el fondo es como qué interesante reconocer el desarrollo, la innovación, la propuesta desde la narrativa latinoamericana también. ¿Cómo te ves también dentro hoy día de ese refresco también de la literatura latinoamericana? Mira, yo creo que están pasando cosas bien interesantes, de nuevo no como individualmente, o sea, no es un escritor o una escritora, Sí. sino que de pronto hay una oleada de escritoras, muchas cuentistas de hecho, que están teniendo mucho eco fuera, diría en España, pero también en traducciones al inglés, al alemán y a otras lenguas, ¿no? Y entonces de repente empieza como a resonar muchísimo esta palabra de boom o de neoboom o de Big Bang, todas palabras con sus propios problemas, pero esta necesidad de volver a identificar como un grupo potente de escritoras, y eso, bueno, a mí me sale mucho esta pregunta, sobre todo en España, donde la gran referencia de la literatura es el boom. Luego vino Bolaño, pero Bolaño era una figura muy única, claro, digamos, o leída de manera muy única. Mientras que ahora parece que hay como una especie de gran energía de renovación y de apertura de otros temas en textos muy literarios. Eso me parece, bueno, por supuesto, muy, muy lindo y importante sobre todo. Claro, pero hay mucho protagonismo de las autoras ahí, marcando quizás algo, no lo digo como desde la temática, sino que desde un modo quizás de darnos vuelta a ciertas historias. Quizás ahí un buen paso para hablar de avidez de este libro que vas a encontrar a través de Páginas de Espuma, editorial, que queremos que conozcas más además, y por cierto, estos cuentos en que si bien no siempre los protagonistas o quien te cuenta la historia, el narrador, puede ser incluso un niño o un hombre, pero las mujeres dentro de estas historias tienen una cosa como de lo de repente empoderado, de repente horrorosas, de repente como que te dan susto, no sabes lo que les va a pasar, no saben cómo te van a contestar. ¿Qué te ha pasado a ti dentro de ese proceso de la escritura en torno a ellas, a escribir sobre estas distintas mujeres? Sí, para retomar algo que habías dicho antes, que tenía ganas de meter Por cuchara, favor, pero no pude. Conversa y mete cuchara nomás, que sí, para eso estamos. Entonces, yo creo que lo que identifican algunos lectores y lectoras es que estos cuentos los míos y los de mis colegas, de mis compañeras de generación, algunas muy jóvenes, otras ya como yo, entrando a la tercera edad, pero lo que identifican es como unos temas y unos abordajes y unas maneras que sienten que no las podría haber escrito un hombre. Y yo me quedé pensando en esta observación, es como qué es lo que hay en estos textos que se sienten como muy propiamente escritos por mano de mujer. Y yo he llegado a pensar que es que nosotras estamos contando historias de mujeres que no son necesariamente las buenas mujeres, sobre todo no son las buenas mujeres, como diría Pía Barros, la gran Pía Barros, nuestra escritora chilena, sino que todas las mujeres, y la verdad es que esa es una diversidad muy grande, y hay algo que es como si ocurriera como detrás de las cortinas, un poco por eso la portada que tiene este gran velo, como si algo ocurriera detrás de las cortinas que no se ha visto y que nosotras estamos mirando de diferentes maneras, exactamente. Entonces, ya se me olvidó cuál era tu pregunta, querida Muriel, pero si me vuelves a decir. Está perfecto. Retomemos desde eso, o sea, como tu proceso, el ellas, el conocerlas y reconocerlas, crearlas. Sí. ¿Se crea o te aparecen también de alguna manera? Bueno, de todo un poco. Mira, lo que pasa es lo siguiente, este libro es una selección y compilación de cuentos escritos a lo largo de 30 años. El primero, de hecho, es de 1994, cuando yo tenía 24 años.
y el último es del 2023, o sea, de este mismo año al principio. Y lo que me llamaba la atención y me alegró de encontrar era precisamente todos estos personajes femeninos que son bastante distintos. Algunas son niñas, algunas son madres, algunas son adolescentes, y se van organizando, digamos, el libro se va organizando por edad, de las más jóvenes a las más viejas. Y ahí hay una serie de problemáticas y avideces y pulsiones que las van, digamos, moviendo de una edad a la otra. Pero lo que a mí me llamó la atención leyendo para atrás fue encontrarme con esta diversidad de mujeres que es más difícil encontrar en una cierta literatura de hombres, donde las mujeres son siempre como un tipo de madre, un tipo de amante, un tipo de esposa, claro, un tipo de niña. Y de pronto siento que hay esta entrada como a una diversidad que es la complejidad realmente de las mujeres. No digo que las aborde todas, pero que hay muchas de esas. Y algunas de estas historias se me ocurrieron, o sea, ficticiamente, y otras son ficcionalizaciones de mujeres y de situaciones en las que participan mujeres que leí en algún lado, que alguien me contó así muy poquita cosa, y yo a partir al final de ahí del libro que algún recorte de prensa que después se te perdió, pero que recordaste una cosa así como... Claro, es que la memoria es muy loca, porque uno, bueno, tiende a olvidar salvo lo que realmente le impactó. Claro. O por lo menos esa es mi situación de memoria, que tengo muy mala memoria. Pero el último cuento ahí es sobre una familia de enterradores que se niega a enterrar a su hija. Y eso yo lo leí en la prensa, en Chile, con 20 y pocos años, porque siempre me gustó mucho la sección de salud y la sección de Crónica Roja. Y eso era un recuadrito chiquitito que a mí me impactó tantísimo que lo recorté, lo guardé, y por supuesto en las múltiples mudanzas de mi vida lo perdí. Y sin embargo se quedó archivado en mi memoria, y en un momento me pidieron un cuento por encargo, y lo primero que surgió fue la voz de esta madre doliente, hablándole a la hija, y por supuesto miles de cosas están inventadas: la ciudad de Santiago, el accidente de la hija, la pérdida de su mano, bueno, y todo el repaso que hace la madre de esta hija universitaria que acaba de perder, ¿no? Y todo eso es inventado, pero digamos el sustrato, el corazón latiente de ese relato estaba sacado de la realidad. Yo de hecho hice una investigación, me metí al Mercurio a ver si me aparecía esta nota, nunca apareció, porque era tan pequeña y también tan antigua, claro, que no estaba ahí. Pero quedó archivada en mí. Claro. Y entonces yo empecé a inventar. Entonces, desde eso, que es como de algo muy real que yo ficcionalicé, hasta una escena que sale de un sueño, o sencillamente el último cuento que se llama Reptil. Sí. Ese es el del 2023. Ese es el desde el 2023, está en el medio del libro, pero es que me di cuenta cuando compilé estos relatos que no podía haber un libro sobre la avidez que no contuviera el protagonismo de una lengua. Entonces ahí se me ocurrió que tenía que ver un cuento con una niña, con una lengua reptiliana. Qué interesante esa lengua, y la lengua reptiliana que rompe chupetes, pezones y lo que sea, en el fondo, porque no puede tomar nada, con el concepto de la avidez, que es el que reúne el libro finalmente en todos los tiempos de estos cuentos. Avidez, que es una palabra súper especial porque habla como de deseo, pero no es solamente un deseo, es algo más, es una palabra súper compleja, un concepto complejo. ¿Qué te sucede y por qué para ti era esa palabra tan... Bueno, es que los cuentos cuando los empecé a leer juntos, porque no los había leído juntos, me di cuenta de que reunían avideces diversas, es decir, desde el hambre más material hasta el deseo, el apetito sexual y otras pulsiones, ¿no? Entonces pensé, todo esto se organiza debajo de una sola palabra, que además es una palabra tan bella, tan potente, que empieza con la A, termina con la Z, contiene todo, como un abecedario. Entonces pensé, bueno, ahí está, pero claro, avidez también, yo creo que la primera acepción que por lo menos para mí surge con la palabra avidez es el tema del hambre, de un hambre insaciable que busca muy muy activamente saciarse, porque no es carencia, no es necesidad, es algo mucho más activo, es una palabra muy potente. Entonces claro, no tener una lengua devoradora por ahí me parecía que no podía ser. Claro. Bueno, hay madres que
que podrían ser devoradas por sus hijos, hay, claro, es como la avidez de unos hermanos también por llegar hay distopía en este libro, hay cosas que no pudieron, o sea, que podrían pasar o llegar a pasar, como que podría ser sacado de pandemia, incluso me imagino, bueno, de algunos de ellos también sacados ahí de ese periodo, pero la avidez como concepto, si pensamos en estos cuentos que van desde el 90 hasta ahora, hay algo que no, desde la naturaleza humana no se muere ahí, Lina. No, bueno, porque yo creo que nosotros, los humanos, somos seres ávidos. Eso es lo que bueno, hay una energía en el deseo de consumar y conseguir cosas que nos marca muy potentemente. Y aquí justo lo que yo estaba intentando explorar, ahora pienso como libro, es precisamente estos, y digamos en la escritura de cada uno de estos cuentos, es cómo se ve ese deseo llevado a un extremo. ¿A qué límites morales, éticos, humanos o inhumanos nos lleva este deseo cuando no lo contiene nada? E incluso de qué maneras estos personajes satisfacen sus deseos no necesariamente sobre el objeto deseado o la persona deseada, sino sobre como otros objetos de manera vicaria, ¿no? Como en reemplazo. Entonces, por ejemplo, en el cuento que estabas comentando, que es el cuento que en efecto escribí en pandemia para una antología sobre el apocalipsis, estos niños que se quedan encerrados con la madre mientras el padre humillado sale a cazar carne, que es lo que quiere, estos niños tienen nostalgia por este padre, ¿no? Y claro, de alguna manera se van convirtiendo en este padre, ¿no? Pero su añoranza no la cumplen con el padre, sino que de alguna manera en la figura de la madre. Uh-huh. Entonces, a mí esos desvíos también me interesan muchísimo. Sí. Bueno, de todo aquello, de todas estas historias que nos parecen quizás, como decíamos, o sea, son altamente, siento yo, conmovedoras, y pueden ser también muy aterradoras también, como que nos hacen este efecto del ok, la incomodidad también, ¿no? Y ahí quizás a propósito del tema de los límites en la escritura, has estado publicando de ensayos durante el último tiempo, hablamos sobre aquellos, de hecho la última vez que te tuvimos acá fue sobre ensayos, en su momento, estuviste publicando también con Alquimia, sí, durante este año también, y bueno, a propósito también de estos cuentos, creo que ahí hay quizá un eje, Lina, el tema de la incomodidad, de los límites, de los márgenes en algún momento atrás, hace años atrás nos decía, los márgenes que se mueven dentro de esta sociedad. Me parece que es muy interesante también hacia dónde, y sobre todo después a lo mejor de una pandemia, de temas sociales, de guerras que se nos vienen encima, nos preguntamos realmente, de guerras internas, guerras externas, dónde van nuestros márgenes, nuestros límites, nuestras incomodidades también. Sí, la cuestión de la incomodidad es bien interesante. La verdad es que me dicen mucho que mi escritura es muy incómoda. Y yo siempre digo, no busco incomodar. Sencillamente es echar una mirada sobre el mundo que habitamos y la condición humana. Y la verdad es que lo que uno encuentra ahí, por supuesto uno encuentra cosas muy lindas y yo creo que hay algo de ternura también en este libro. Totalmente. Pero cuando miramos esa condición humana, a pesar de que esto es ficción, encontramos también cosas muy, muy incómodas que preferiríamos no ver. Pero yo creo que el ejercicio literario es precisamente mirar aquello que en la vida cotidiana y para vivir mejor no examinamos. Entonces eso está ahí. Me llamaba tanto la atención porque acabo de estar en una semanita en España presentando este libro y me invitaron a muchos clubs de lectura, eso fue muy bonito, pero el comentario general era: tengo que cerrar el libro después de cada cuento porque tengo como que respirar. Y eso me pareció muy interesante porque ese comentario no lo he escuchado en Chile.
Y yo pienso que los y las latinoamericanas estamos un poco más atentos y hemos vivido situaciones más difíciles, más incómodas, y entonces tenemos un cierto, como se diría, cuero de chancho, ¿no? Un cuero duro para leer esto sin inquietarnos tanto. Pero en España me sorprendía esta desazón que producía el libro. Sobre todo la gente sé si alegrarnos mayor. o no por nosotras acá, porque no, claro. Esa sensación de normalidad de repente, ¿no? Bueno, pero eso creo que lo que a mí me hace pensar ahora, digamos, en estas conversaciones que estoy teniendo por este libro ahora, es que yo soy muy latinoamericana en eso, sigo siendo muy latinoamericana en eso, que una serie de cuestiones que son incómodas y difíciles y aterradoras, a lo mejor a mí no me lo parecen tanto porque vengo de un espacio, de un medio, bueno, un Chile donde han pasado tantas cosas realmente extraordinarias y aterradoras. Claro. Entonces, es como un recoger, es un filtrar a través de mi propio cuerpo, una serie de experiencias que se filtran y aparecen de otra manera, pero aparecen, digamos, desde la incomodidad. Sí. Oye, ¿y este Chile de hoy día, de hoy por hoy, 2023, Lina Meruane, escritora, autora, también periodista, cultural en su momento, también ahora muchísimo más dedicada desde la docencia, desde la escritura, pero ¿cómo lees ese Chile? ¿Es más aterrador la realidad que la ficción en general? ¿Qué cosas te da también ahí a lo mejor de estos procesos? Sí, bueno, así como te decía que mis cuentos a mí no me aterran nada, la realidad social que está viviendo el país, la realidad política sobre todo, me tiene completamente angustiada y aterrorizada. ¿Para qué decir como digamos, el sentimiento que tengo sobre Palestina en este momento? Y puntualmente sobre la situación de Gaza. Sí. Pero sí, volviendo a Chile, por supuesto que es muy aterrador y muy desconcertante, porque por más análisis que se hayan hecho, o sea, las vueltas, digamos, de la situación de la Constitución, a lo que estamos discutiendo ahora es realmente asombroso y brutal. Sí. Y muy aterrador en términos de... Entonces, claro, sí, es una situación bien difícil y bien compleja. Yo no tengo, por supuesto, ninguna bolita de cristal, no soy cientista político. Claramente nos hemos equivocado en las ideas que teníamos sobre lo que la gente quiere. Así que no voy a intentar hacer ningún tipo de avance o de acto de adivinación sobre lo que va a pasar, pero realmente la situación en la que estamos, que pasamos de un grupo de constituyentes a otro, y que son exactamente lo opuesto, donde pasamos de un libro progresista, más progresista de lo que podía el país realmente imaginar, a lo que estamos viendo ahora, que es un retroceso, pero a algo peor que es lo que es la Constitución del 80, francamente... Sí, aterrador. Es que no como que no lo entendemos de que en qué otro lugar pasa algo tan extremo, tan extremo, claro, de todas maneras. Oye, es súper interesante lo que dices ahí, porque por ejemplo, a propósito, es tan reciente el Zona Ciega, tu ensayo y libro de hace unos años atrás, que conversamos acá en este mismo espacio de cultura hace algún tiempo atrás. 2 años, yo creo que no más. 2 años, que tenía que ver con todo lo pasado también, bueno, a propósito del estallido social, tenía mucho que ver con el tema de la ceguera, los impactos oculares, etcétera, etcétera, y es como súper reciente y está acá. Bueno, para qué decir también el Volverse Palestina, que ha sido uno de tus ensayos más reconocidos también, que partió como crónica, ensayo, que ha tenido también el progreso también desde la reflexión en torno a Palestina en pedazos, que es un poco más, y el de Alquimia, que yo no he leído todavía, pero que me encantaría decir y recomendar de todas maneras, recomendarnos, que es Señales de Nosotros. Entonces, el área del ensayo también como reflexión social constante sobre aquellos temas que te tocan a ti, como aquellos que son sociales acá en Chile, pero también en Palestina, y tu historia vinculante con ello. ¿Te pasa quizás en esa conexión que los extremos se viven de tal manera en Chile que, bueno, yo leí una nota en la BBC que decía que aquí en Chile es como la mayor cantidad de palestinos también, y que han estado evidentemente haciendo estas protestas pacíficas también para concientizar de lo que está sucediendo, el genocidio que está sucediendo también allá. Entonces, me parece muy interesante como esa conexión también a propósito de tu obra con lo que pasa
efectivamente en las calles de Chile también. ¿Qué te pasa a ti también desde la autoría y desde ver quizás ese reflejo, Lina? Mira, yo tal vez porque siempre he tenido tanto interés en lo social. Digo, yo estudié periodismo, pero también estudié sociología. Y a veces yo misma no lo entendía, el camino que había hecho hacia la literatura. Pero ahora siento Era que más directo lo otro, pero no te gustó. Pero yo hice una vuelta larga. Esta vuelta larga sirve igual. Bueno, montón, ¿no? Es justo lo que te iba a decir, que siento que de pronto todos esos pedazos, todo ese recorrido, lo he ido exprimiendo. O digamos, refleja mucho quién soy yo. Entonces, claro, no es mi reflexión nunca es una reflexión abstracta en términos filosóficos o teóricos muy, muy elevados, sino que siempre estar un poco al pie de la calle y al pie del cañón. Porque realmente, digamos, son estas dos situaciones, ¿no? Al pie de la calle y al pie del tanque, digamos, para ser más exacta, o del dron. Pero sí, hay algo que a mí me interesa profundamente de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de cómo somos en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, testigas de una serie de situaciones. Y mi escritura siempre parte de ahí, de haber estado, de haber mirado, de estar mirando o de estar recordando a ojos cerrados aquello que sucede y que a mí me conmueve, me indigna. Entonces sobre eso, digamos, siempre ese es el punto de partida de una reflexión más ensayística, en la que también, digamos, voy acompañando la mirada, el estar, el recorte, ¿no?, que uno hace estando en un sitio o en una experiencia y acompañándolo con una reflexión más amplia, porque por supuesto la mirada de una es demasiado acotada. Claro. Entonces ahí está, digamos, todo un saber, toda una investigación que acompaña y que va, espero, iluminando un problema no solamente desde el estar parado en la calle, sino que de todo un alrededor, que a veces es un alrededor muy grande. Entonces, claro, para mí mi esfuerzo ensayístico parte siempre de algo que es como la piedra en el zapato, mientras uno camina por esas calles. Y de ahí va saliendo todo el resto de la reflexión. O sea, yo creo que en realidad como que hay un ejercicio muy encarnado, tanto en la literatura, la ficción que va mirando los cuerpos de estos personajes de los que hablábamos, como de una reflexión que parte filtrada siempre por mi propio estar ahí. Claro, por el cuerpo propio. Por el cuerpo propio, en el sí, lugar. Sí. Qué notable. Lina Meruane nos ha acompañado esta tarde en nuestro programa a propósito de este libro. Hemos abarcado muchas otras cosas, desde temas hoy día que nos tocan, hasta, por cierto, este premio muy merecido. Nuevamente las felicitaciones ahí por el premio José Donoso de Narrativa 2023. Y, por cierto, a recomendar Avidez, porque somos seres ávidos y aquí yo creo que estamos bien representadas también de alguna manera, Lina. Bueno, muchas gracias, Muriel, y aprovecho de invitarlos a la presentación del libro que va a ser en el GAM el día 23 de noviembre a las 7 de la tarde con la gran cuentista y la gran escritora Pía Barros. Vamos a tener una linda conversación. La verdad es que estoy honradísima de tener de compañera de mesa a la tremenda Pía. ¿Tú sabes que por ella llegamos a tu escritura hace ¿sí? como hartos años atrás? Bueno, por lo menos unos 10, 15 años atrás. Otra escritora generosísima. Generosísima, y dice, no, lean a la Lina Meruane, no sé qué, a ver, vamos a... Y desde ahí ya no paramos más. ¿Qué te podemos decir? Lina Meruane, es un gustazo siempre tenerte acá en nuestro estudio. Muchas gracias.